Buenos días, compañeros y profesores. En esta ocasión vamos a hacer un breve resumen y discutir nuestros aspectos positivos y negativos acerca de este capítulo de Ética para Ingenieros, capítulo 3, Modelos de Razonamiento Moral, del autor Cuauhtémoc Sergio Carvajal Fernández, Ezequiel Chávez Alcázar, editorial Grupo Editorial Patria. Comenzamos. Grupo 2. En esta ocasión participarán Calderón Mateo Ángelo Joel, Carrillos Di Paz Roberto Carlos, Márquez Urbano Maricielo, De la Cruz González Sharon Carol, Segarra Laguna Sergio Nicolás. Somos del grupo del curso Ética y Filosofía Política. Profesor Rafael Félix Mora Ramírez. ¿Qué tal los demás compañeros? El índice lo repartiremos en 6 partes. Introducción, directrices formales, principios éticos, solución de problemas éticos, aspectos positivos y negativos. Introducción. Las situaciones morales suelen ser complejas y generar dudas sobre qué es correcto o incorrecto. En este sentido, los modales de razonamiento nos ofrecen distintas perspectivas y métodos que ayudan a analizar dilemas éticos y considerar factores relevantes, y tomar también decisiones fundamentales en principios y valores. Estos modelos no solo buscan, sino también explican cómo las personas actúan frente a problemas morales, sino también a promover un desarrollo consciente de la responsabilidad individual y social. Asimismo, vamos a ver distintos principios eh, éticos acerca de esto. Bueno, sigue con directrices informales. A mí me toca hablar sobre las directrices informales. Las directrices informales son una especie de guía que no escritas que nos ayudan a evaluar de manera rápida si una acción es correcta o no. No aparecen en leyes, normas ni manuales oficiales, pero son igual de importantes porque se apoyan en los valores y las costumbres y la moral que compartimos en una sociedad. Lo que hacen es orientarnos en esos momentos donde no existe una regla formal, que nos digan qué hacer. Son como una brújula ética que nos permite decidir con mayor seguridad qué comportamiento resulta y cuál no. Por ejemplo, en una situación de trabajo o en la universidad, uno no siempre va a tener un reglamento que cubra absolutamente todos los casos posibles. Entonces, estas directrices informales sirven para dar una orientación práctica y rápida. En ese sentido, ayudan a resolver problemas éticos, a definir la dirección que deberían tomar nuestras acciones. Es interesante. Lo interesante es que, aunque son formales, son fáciles de aplicar. No necesitas estudiar código o una ley, sino simplemente reflexionar desde la perspectiva de los valores y el sentido común. Por eso se usan como apoyo en la toma de decisiones éticas cuando se presentan dilemas. Ahora hablaré sobre las directrices, los tipos de directrices informales. Un punto clave del tema son las pruebas que funcionan como directrices informales. Estas pruebas son preguntas sencillas que nos hacemos para comprobar si una acción es ética o no. La primera prueba es del silencio, que consiste en pensar si preferimos mantener en secreto lo que vamos a hacer. Si sentimos que no queremos que se sepa, probablemente esa acción no sea correcta. Luego está la prueba de mamá. Aquí nos preguntamos si le contaríamos esa acción a nuestra mamá, a un familiar cercano o a alguien que nos inspira respeto. Si nos da vergüenza o pensamos que nos criticaría, entonces no es una buena decisión. También existe la prueba de la televisión. En este caso imaginamos que nuestra acción aparece en un noticiero o se hace pública. Si sentiríamos incomodidad, quiere decir que no estamos actuando de manera ética. La otra prueba es del mercado, que busca responder si nuestra acción generaría respeto y confianza en el entorno social y profesional. Y finalmente está la prueba del olfato, que es guiarnos por la intuición. Muchas veces tenemos esa sensación de que algo huele mal,
aunque no sepamos explicar el por qué. Si sentimos eso, probablemente la acción no sea correcta. Bueno, a mí me tocó hablar la parte de directrices formales. Las directrices formales son reglas escritas que nos dicen cómo debemos actuar dentro de una empresa o dentro de nuestra profesión como ingenieros. Estas reglas no son simples sugerencias, sino normas oficiales que debemos cumplir y que tienen un peso importante porque están respaldadas por instituciones, por leyes y por códigos de ética profesional. Abarcan todo lo que está escrito en los códigos de conducta, reglamentos internos de trabajo, manuales de seguridad, normas internacionales de calidad e incluso en los estatus de los colegios profesionales. La diferencia con las directrices informales es que estas últimas dependen de la costumbre o de la cultura de cada grupo, mientras que las directrices formales son claras, específicas y obligatorias. En ingeniería, estas reglas son vitales porque nuestra labor no solo afecta a una empresa, sino también a la sociedad. Un cálculo mal hecho, un material mal aprobado o un protocolo de seguridad ignorado puede tener consecuencias desastrosas. La violación de estas reglas puede traer consecuencias muy graves. Entre las más comunes están que el ingeniero pierda su trabajo o la expulsión del cuerpo de profesionales de su especialidad, lo que significa que ya no podrá ejercer legalmente. Pero además hay consecuencias sociales y personales. Un ingeniero que incumple estas reglas pierde credibilidad, su reputación se ve afectada y muchas veces su carrera se arruina. Imaginemos, por ejemplo, a un ingeniero civil que participa en una obra pública y acepta un soborno para aprobar materiales de baja calidad. Si se descubre, no solo perdería el trabajo, sino que podría enfrentar un juicio, multas e incluso la cárcel. Más grave aún, podría ser responsable de un accidente que ponga en riesgo vidas humanas. Esto demuestra que las directrices formales no son un simple formalismo, sino una protección tanto para los profesionales como para la sociedad. Ahora daré unos ejemplos de violación de directrices formales. Tenemos el soborno. El libro menciona el soborno como un caso típico. Si un ingeniero acepta dinero para favorecer a una empresa o aprobar materiales inseguros, está violando la ética y también las normas legales. Esto no solo daña a la empresa, sino que genera corrupción en toda la sociedad. Otro ejemplo es la falta de cumplimiento de las normas de seguridad. Pensemos en un ingeniero químico que decide ahorrar dinero eliminando medidas de protección en una planta de producción. Si ocurre un accidente, no solo habrá pérdidas materiales, sino también posibles lesiones o muertes de los trabajadores. También tenemos el plagio profesional. Copiar proyectos, planos o diseños de otra empresa sin autorización es también una falta grave. Las directrices de propiedad intelectual protegen la creatividad y el esfuerzo de los profesionales. Saltarse esas reglas es equivalente a robar y destruye la confianza entre colegas. Otro es el uso indebido de recursos. Incluso algo que puede parecer pequeño, como usar los recursos de la empresa para fines personales, también es una violación. Las directrices formales no deben verse como una amenaza. En realidad, son un reflejo de la ética profesional aplicada día a día. Al seguirlas, los ingenieros demostramos compromiso, responsabilidad y respeto hacia nuestra profesión. Cumplir con estas normas también ayuda a generar confianza con los clientes, con los colegas y con la sociedad en general. Pensemos en un puente o en un hospital. Las personas confían en que los ingenieros que lo diseñaron respetan las normas técnicas y éticas. Esa confianza es el verdadero valor de las directrices formales. Así que podemos decir que las directrices formales son mucho más que simples reglas escritas. Representan la unión entre la ética y la legalidad en el ejercicio profesional. Ignorarlos puede tener consecuencias muy serias, desde perder un empleo hasta enfrentar responsabilidades legales y sociales. Como futuros ingenieros, debemos ser conscientes de que cada decisión técnica también es una decisión ética. Seguir estas directrices asegura que nuestro trabajo sea seguro, responsable y beneficioso para la sociedad. En pocas palabras, las directrices formales nos recuerdan que ser ingeniero
no solo significa saber de ciencia y tecnología, sino también actuar con integridad y compromiso. Ahora daré paso a mi compañero para que continúe. Bueno, a mí me tocó la parte de principios éticos. Empezamos con el enfoque utilitarista. El utilitarismo fue concebido en los siglos XVIII y XIX por Jeremy Bentham y John Stuart Mill para ayudar a los legisladores a determinar cuáles eran las mejores leyes desde el punto de vista moral. Este enfoque trata que una acción es moralmente ético si produce un mayor bien o felicidad para el mayor número de personas. Esta teoría moral optimiza la función de bondad tal que la función de bondad es los beneficios, la sumatoria de todos los beneficios menos la sumatoria de los prejuicios o daños. Aquellas acciones que incrementan el beneficio y reducen el daño se consideran los correctos moralmente. La parte de enfoque de respeto por las personas. Este enfoque nos dice que las personas son libres, únicas, autónomas y responsables, y que por lo tanto se debe tratar con respeto. En cualquier situación se debe tratar a las personas como es, con respeto, ya que ellas tienen la libertad de hacer lo que ellos quieran en sus vidas. Entonces tienen esa individualidad de por sí. 3. La regla de oro. Este enfoque es un principio ético universal. Propone tratar a los demás como uno quisiera ser tratado. Desde la perspectiva ética, la regla de oro busca promover relaciones basadas en el respeto mutuo. La justicia y la consideración de las necesidades y sentimientos de los demás. Así, la regla de oro constituye un criterio simple pero poderoso para fomentar conductas responsables, solidarias y respetuosas en la vida personal, profesional y social. 4. La parte de derechos. Ese enfoque se centra en las ideas de que toda persona posee libertades y garantías fundamentales, que deben ser respetadas sin importar las circunstancias, y estos derechos no dependen de la utilidad ni de las consecuencias, sino del valor intrínseco de cada ser humano. En la práctica, el enfoque de los derechos guía la conducta ética en ámbitos como la política, la justicia, la investigación y las relaciones laborales. Sirve como límite frente a los abusos de poder y como criterio para garantizar que las decisiones respeten a cada individuo. Ética del deber. La ética del deber, inspirada especialmente en la filosofía moral de Immanuel Kant, se sostiene que las acciones son correctas o incorrectas no por sus consecuencias, sino porque cumple con un deber moral. Según este enfoque existen principios universales que ofrecen la conducta humana y que deben respetarse en cualquier circunstancia. En la práctica, este enfoque resalta la importancia de la honestidad, la justicia, la promesa cumplida y el respeto a la dignidad de las personas. 6. El enfoque de la justicia. Parte de la idea de que moralmente correcto es aquello que asegura un trato equitativo e imparcial para todas las personas. En la práctica, el enfoque de la justicia es dado en temas como la distribución de recursos económicos, el acceso a la educación y la salud. Enfoque en la virtud. El enfoque de la virtud sostiene que la moralidad no depende únicamente de reglas, deberes o consecuencias, sino del carácter de la persona que afecta. Su raíz está en la filosofía de Aristóteles, quien afirmaba que la vida consiste en alcanzar virtudes como la prudencia, la justicia, la templanza o la valentía. En la práctica, este enfoque aplica en ámbitos como la educación moral, la formación profesional y la vida cívica. 8. La ética del cuidado. Surge como una de las propuestas alternativas a los enfoques morales tradicionales, centrales en reglas universales o en la justicia imparcial.
desarrollada por autores como Carol Gilligan y Neil Noggins. Este enfoque pone en centro de la importancia de las relaciones humanas, la empatía y la responsabilidad afectiva hacia los demás. Según esta perspectiva, la moralidad no se entiende solo como el cumplimiento de deberes abstractos, sino como la capacidad de atender a las necesidades concretas de las personas con sensibilidad y compromiso. La parte práctica de esta ética del cuidado es especialmente relevante en contextos como la familia, la educación, la salud y servicios comunitarios. Gracias. Bueno, a mí en este caso me tocó hablar sobre la solución de problemas éticos, en el cual podemos encontrar 4 modelos. El modelo de Lowenberg y Dolgov, el cual esta obra más que todo está influenciada en la década de los 80 y se basa en la propuesta teóricas de diversos autores y recomienda una toma de decisiones gradual en la que debe considerarse varios factores eh, como las personas y sus antecedentes. También podemos encontrar la fórmula SAD, que es una propuesta desarrollada por Luis Albenday con el propósito de integrar elementos del pensamiento crítico en el razonamiento moral. También el razonamiento crítico en un enfoque más racional, a la toma de decisiones que da el énfasis y al análisis cuidadoso y a la evaluación. También podemos encontrar el modelo de Ferrell, Gresham, Friedrich, el cual el modelo incorpora la teoría del desarrollo moral cognitivo de Kohlberg. De este modo pueden combinarse aspectos personales como elementos del entorno y también supone un comportamiento ante el dilema ético. Se encuentra relacionado directamente con la naturaleza del mismo y las características de cada individuo. Por último, podemos encontrar el modelo de Elanie Congress, el cual en los 90 propuso un modelo para la toma de decisiones éticas que fuera a la vez rápido y eficaz. Congress también utiliza 2 tradiciones filosóficas subyacentes en el trabajo social, como sería la kantiana y la deontológica. O sea, podríamos decir que sería la autodeterminación y la confidencialidad. Pasando a ver más o menos de qué tratan estos 4 modelos, que serían primero el modelo de Lowenberg, el cual nos indica que, bueno, primero tenemos que indicar o ver el problema y los factores que contribuyen a mantenerlo. Después tomar las consideraciones a las personas e instituciones relacionadas con dicho problema. Después el tercer paso sería identificar los valores que mantienen los distintos participantes que son relevantes para el problema. También tenemos mencionar las metas y objetivos que se busca resolver o al menos reducirlas en relación con el problema, hacer explícitas las estrategias de intervención consideradas. 6. Asegurar la efectividad y eficacia de cada alternativa en términos de las metas identificadas. 7. Determinar quién debería estar implicado en la toma de decisiones. 8. Seleccionar las estrategias más apropiadas. 9. Implantar la estrategia seleccionada. 10. Hacer un seguimiento de implantación presentando particular atención a las consecuencias que no se habían anticipado previamente. Y 11. Evaluar los resultados e identificar problemas adicionales. Después continuamos en qué consiste la fórmula SAD, el cual sería, bueno, más que en qué consiste, es lo que nos explica qué es lo que podemos observar cuando tenemos un problema ético, ¿no? O sea, qué factores, ¿no? Encontramos. Por ejemplo, en situación, que sería identificar los hechos y obtener información del problema a fin de comprender el texto del dilema ético. También podemos tener el análisis, que identifica los principios y valores implicados. Su propósito es aplicar las teorías morales y considerar las alternativas éticas. De decisión es prácticamente describir la conducta a seguir a fin de que el responsable que va a tomar la decisión pueda tener un juicio y
juicio a una conclusión ética basada en información y alternativas disponibles. De aquí es donde les digo, ¿no? Los factores. En este caso, no son pasos a seguir en este modelo, sino son factores que podemos tener en cuenta, como por ejemplo las decisiones individuales, en el cual por aspectos morales, familiares, sociales y su educación, cambian mucho, ¿no? En cada persona. También estarían los aspectos organizacionales, el cual el comportamiento ético de cada individuo dependerá también de la influencia, ¿no? Que tenga personas claves de su entorno, ¿no? Ya sea en el trabajo familiar o social. Bueno, acá también justo vamos a poner en el entorno social o económico, que desprende de los códigos de ética previamente establecidos o los castigos y recompensas relativos a las conductas de los individuos dentro de una organización. Y por último tendríamos el modelo de Elania Congress, que sería examinar los valores relevantes, personales, sociales de la empresa, del usuario y del profesional, aplicar las situaciones, aplicar la situación, las normas de código ética de la NASW, así como las leyes relevantes, plantear hipótesis sobre las posibles consecuencias de distintas decisiones, identificar quién se beneficia y quién resulta dañado al compromiso del trabajo social con los más vulnerables y consultar con el supervisor y con otras colegas sobre las decisiones éticas que se juzgue como adecuada. Y bueno, eso sería por mi parte. Eh, Bien, a mí en este caso me ha tocado lo que son los aspectos positivos, los aspectos negativos de el texto que mi grupo y yo hemos leído y con el que hemos realizado este PPT y este trabajo. Bien, tenemos 4 aspectos positivos y 4 aspectos negativos. Empezando con los aspectos positivos, tenemos el primero que dice que presenta múltiples enfoques para el razonamiento moral, en donde el documento no se limita a un solo punto de vista, sino que expone diferentes modelos para resolver problemas éticos, lo que ofrece una visión integral y completa, donde se abordan temas como el enfoque utilitarista, el análisis costo-beneficio, la regla de oro, la ética del deber y otros. También tenemos cual dice que contiene instrucciones, o sea, directrices prácticas para la toma de decisiones, donde el texto introduce directrices informales, directrices formales, que sirven como herramientas rápidas y sencillas para evaluar una situación ética, donde las directrices informales son útiles por su accesibilidad y facilidad en la aplicación en la vida cotidiana, y las formales sirven como marco de referencia para evitar consecuencias graves en el futuro. También tenemos otro aspecto que dice que fomenta la reflexión crítica, y donde dice que el documento incluye preguntas de reflexión y actividades de aprendizaje. Como por ejemplo tenemos la parte final del libro, donde hay un cuestionario, está un dilema, el dilema de Haynes, cual es un claro ejemplo de cómo el texto busca que el lector se enfrente a un problema moral complejo y lo analice utilizando las herramientas teóricas que se le dieron en los textos antes de este cuestionario. Luego tenemos el último aspecto positivo, el cual dice que adapta a la teoría práctica de la ingeniería. A lo largo del texto se hace un esfuerzo por conectar los principios filosóficos con la práctica profesional de los ingenieros, donde, por ejemplo, tenemos el enfoque utilitarista, que se vincula con el análisis de costo-beneficio, un método común que es muy utilizado en la ingeniería. Y también se plantea de manera explícita qué virtudes debería tener un ingeniero y cómo los diferentes enfoques éticos pueden ayudar a resolver problemas en su campo. Bien, ahora vamos con lo que es los aspectos negativos. En primer lugar tenemos a la falta de profundidad de algunos conceptos. Por ejemplo, tenemos que las definiciones a menudo son breves, lo que puede no ser suficiente para una comprensión profunda.
Y también, aunque se suele mencionar a Kant y su imperio categórico, su explicación podría ser más detallada para ciertas personas que no están familiarizadas con el mundo de la filosofía. Luego tenemos lo que es la poca contextualización de los ejemplos. Algunos de los ejemplos y pruebas, como la prueba de silencio o la prueba de televisión, aunque pueden ser útiles, carecen de un contexto más amplio que los relacione y que relacione las definiciones éticas con las estructuras de poder corporativo profesionales. Luego tenemos lo que es el problema de la redacción y el formato, en donde el documento tiene algunos problemas menores en su formato, como lo que es la numeración, la organización de algunos apartados. Por ejemplo, en el enfoque de la justicia, los puntos del principio de la diferencia tienen una numeración un tanto inconsistente para algunos lectores. Y finalmente tenemos lo que es el análisis costo-beneficio, que presenta una limitación crítica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el texto mismo señala una de las principales fallas de este enfoque, el cual es la dificultad de asignar un valor monetario a elementos como la vida humana. Porque aunque el libro identifica este problema, no ofrece una solución clara o un enfoque alternativo para mitigar esta limitación, lo que podría dejar al lector con la sensación de que el método es completamente inaplicable en situaciones de alta relevancia moral, humana y social.